del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Estamos aquí reunidos para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en un solo sentido. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos hoy se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Vamos a decirle nuevamente, amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos hoy se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Oh Dios, gracias. Gracias por permitirnos, Dios, en plena libertad, darte honra y gloria. Así es, vamos a decirle nuevamente, vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Aleluya, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Alabamos al Señor Jesucristo, adorando tu nombre, exaltándote, Señor, a través de esta alabanza. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos
para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta hermosa oportunidad. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me Bueno, sí, continuamos nuevamente con ustedes con este tema, el nuevo orden mundial, una serie de temas que vamos a estar hablando, ¿no?, acerca de este nuevo orden mundial representado bíblicamente. Estamos nuevamente con ustedes, Pastor Gustavo Reyes, Pastor Edievi Sierra, este servidor, Pastor Pedro Salazar. Pastor Gustavo Reyes. Bueno, sí, vamos a continuar con este tema que es interesante. Y ya vamos por la cuarta parte de estos estudios que hemos estado compartiendo sobre el nuevo orden mundial relacionado con los acontecimientos que actualmente está viviendo la humanidad. Por lo dejo con usted ahora, el pastor Edievi Sierra. Bueno, de verdad nos da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes a través de estos medios y poder compartir este tema tan interesante para estos tiempos que estamos viviendo, como lo es el nuevo orden mundial, hacia dónde se dirige la humanidad política, económicamente, y todo esto lo estamos estudiando a la luz de las Sagradas Escrituras. Y venimos desarrollando una serie de temas que tienen que ver con el nuevo orden mundial, y en nuestro estudio anterior estuvimos estudiando el anticristo como la bestia. Y para eso estuvimos estudiando en el libro de Apocalipsis
el capítulo 13 y queremos dar un recuento, un repaso de lo que estuvimos indagando en nuestro estudio anterior. Entre los puntos que desarrollamos, ¿verdad? Queremos hacer un repaso. Vimos a una bestia en el capítulo 13 del Apocalipsis, una bestia que sube del mar. Hablamos acerca del simbolismo que en la Biblia encontramos acerca del mar y vimos que en la Biblia el mar se relaciona con los poderes demoníacos. Se relaciona el mar con el abismo y también el mar también se relaciona con multitudes de gentes. Y hablamos de que este personaje llamado el anticristo, que aquí lo estamos viendo como la bestia, surge del mar, hablando acerca de las personas, ¿verdad? El poder político de donde va a surgir y también la zona geográfica, que en estudios anteriores venimos ya deslumbrando la zona geográfica de donde sale esta bestia. Y este mar, tanto el mar que encontramos en Apocalipsis, el mar que ve Juan, como el mar que ve Daniel, nos referimos al mar Mediterráneo. Bien, entre las características de esta bestia, recordemos que es una bestia que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. Vimos que tenía 7 cabezas esta bestia. Además de las 7 cabezas, tenía también 10 cuernos. 10 cuernos. Y en cada uno de los cuernos pudimos ver que tenía 10 diademas, una en cada cuerno. Entonces, 7 cabezas, 10 cuernos y en cada cuerno una diadema. Bien, también pudimos observar y hacer una comparación entre la bestia y el dragón. Esto lo vimos en Apocalipsis capítulo 12, donde allí se nos muestra quién es el dragón, las características del dragón y su relación que tiene con la bestia, que la estudiamos en el capítulo 13. Entre las cosas que pudimos decir de esto es que el dragón, pues la serpiente antigua, que allí ya definimos que es Satanás, le entrega su poder y su trono a la bestia. También vimos algunas diferencias, ¿verdad?, con respecto a las características de esta bestia y del dragón. Por ejemplo, el dragón, allí lo vemos que también tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, pero la diferencia que vimos allí es que las coronas en el dragón las vemos en las cabezas. O sea que en vez de 10 coronas, el dragón tiene 7 coronas. Y por supuesto, esto lo vamos a deslumbrar y a estudiar más a profundidad en estudios que vamos a hacer más adelante. Bien, vimos también que esta bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis es herida de muerte. Decimos que este nuevo líder mundial que se va a levantar va a sufrir como una especie de atentado, un magnicidio, va a ser herido mortalmente y la palabra dice que se recupera de la herida mortal, o sea que va a ser una especie de resurrección, por supuesto imitando a lo que Cristo hizo después de la resurrección, ¿verdad? Satanás imita siempre lo de Dios. Por supuesto, eso es un engaño. Va a ser un engaño y esto lo va a hacer este personaje llamado el anticristo, que acá lo estamos viendo como la bestia. Muy bien, nos quedaron 2 puntos para tratar sobre este tema, que lo vamos a tratar en el día de hoy. Pues el punto número 6 que vamos a tratar siguiendo la secuencia de este estudio es que vamos a ver que la bestia persigue a los santos y los mata. Esto lo vamos a ver también en el día de hoy y además también vamos a ver el tiempo del gobierno del anticristo. ¿Cuánto tiempo dice la Biblia que el anticristo va a gobernar? Bueno, estos 2 puntos los vamos a tratar en el día de hoy, así que pastores, vamos a entrar ya en materia. Ustedes allí en su casa, pues tengan su Biblia abierta en el libro de Apocalipsis capítulo 13, allí es donde estamos estudiando esta bestia que surge del mar. Bueno, ya con este recuento ya estamos más ubicados, ¿verdad?, en la secuencia que llevamos sobre esta bestia que sube del mar. Bueno, vamos a hablar entonces ahora
del tiempo de gobierno. ¿Cuánto tiempo de gobierno va a tener este personaje llamado el anticristo, el hombre de pecado? Y acá lo estamos viendo como la bestia. Según el versículo 5 de Apocalipsis 13, dice de la siguiente manera. Pastor, nos lee por favor allí Apocalipsis 13, 5. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Muy bien, aquí tenemos el tiempo que dice la Biblia que se le dio autoridad a esta bestia para actuar. Y allí es muy claro, ¿verdad? Específico cuánto es el tiempo. El tiempo es de 42 meses. Cuando nosotros, ¿verdad? Lo comparamos, por ejemplo, con el libro de Daniel y con otros pasajes en el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que si sacamos la cuenta acá, ¿verdad? De los meses, ¿cuánto nos da en años? Si multiplicamos 3 por 12, ¿verdad? Que son 12 meses, serían 36 meses. Estos serían 3 años. 3 años en meses serían 36 meses. Y si le agregamos la mitad de un año, que son 6 meses, esto nos daría un total de 42 meses. 42 meses, ¿ok? Que es la cantidad de tiempo que dice Apocalipsis 13 que se le va a dar a la bestia para que gobierne. Muy bien, ahora, si nosotros analizamos el tiempo de la gran tribulación o la tribulación, sabemos que ese tiempo es de 7 años, 7 años, que eso corresponde a la última semana de la profecía de las 70 semanas que encontramos en Daniel, ¿verdad? Es una semana. Por supuesto, esta poniendo semana, día por año, ¿verdad? claro, es una semana de años, de años. Entonces son, en vez de 7 días, serían 7 años. Es el tiempo de la gran tribulación. Ahora, el anticristo de esos 7 años, ¿cuánto va a gobernar? Porque aquí dice, ¿verdad?, que se le va a dar la autoridad por 42 meses. Y eso equivale a 3 años y medio. O sea que la autoridad que va a tener este personaje, ¿verdad?, esta bestia, el anticristo, va a constar de 3 años y medio. 3 años y medio es el tiempo que esta bestia, que es el anticristo, va a tener para gobernar, según lo que vemos en Apocalipsis 13, ¿verdad? Que son 42 meses. Ahora, si nosotros analizamos este tiempo que nos dice Apocalipsis 13 y lo comparamos con Daniel, por ejemplo, cuando estudiamos el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 25 de Daniel, allí vamos a encontrar también otro tipo de expresión para referirse al tiempo en que el anticristo va a gobernar la tierra. Esto lo encontramos en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, versículo 25. Allí vamos a ver cómo se expresa allí el tiempo que esta bestia va a tener para gobernar. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Muy bien, allí cuando estudiamos en el libro de Daniel, el tiempo que va a tener esta bestia, ¿verdad?, allí se expresa de otra manera. Aquí en Apocalipsis lo vemos como 42 meses. Acá en Daniel vemos que la expresión es tiempo singular, ¿verdad? Luego dice tiempos, plural, Y medio y tiempo. la mitad de un tiempo o medio tiempo, ¿verdad? Y en singular. Y en singular. Ahora, esta referencia de tiempos, por ejemplo, en el capítulo 6 de Daniel, también tenemos esta expresión de tiempos, cuando el rey Nabucodonosor, Dios le manda a él el juicio, dice que tenía que pasar 7 tiempos que el rey Nabucodonosor iba a vivir como bestia, y esos tiempos allí se refiere a años también. Entonces esta expresión de tiempo en el libro de Daniel se refiere a años.
Ahora sí, entonces comparamos lo que tenemos en Apocalipsis con el libro de Daniel. Aquí se nos habla de tiempo 1, ¿verdad? Tiempos serían 2. Allí tenemos ya 3 años. Y la mitad de un tiempo, entonces sería la mitad de un año. De un año. Entonces, nuevamente tiempo, aquí. pues, la mitad de un tiempo que sería un año. Exactamente. Entonces serían 3 años y medio que va a tener el anticristo para gobernar. Muy bien. En Daniel capítulo 9, versículo 27, allí encontramos lo que se expresa acerca de las 70 semanas que están profetizadas para la nación de Israel, y históricamente solamente falta una semana de 7 años en todo el cronograma profético que Dios tenía para la nación de Israel. Y aquí hace alusión también al anticristo, y veamos cómo se expresa allí lo que el anticristo va a hacer con la nación de Israel. Por ejemplo, Daniel 9:27, ¿qué nos dice allí, pastor? 9:27, Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo está determinado, se derrame sobre el desolador. Muy bien. Allí viene hablando acerca de las 70 semanas, y la última semana dice por otra semana, ¿verdad? Esa otra semana se refiere a la semana 70, o sea, los 7 años. O sea que este personaje, el anticristo, dice que va a aparecer comenzando los 7 años. ¿Ok? Esto es muy claro. Debemos Comienzo de la tenerlo, gran tribulación. exactamente, debemos tenerlo claro. Después del arrebatamiento de la iglesia, enseguida empieza el ministerio de la iniquidad a operar abiertamente, sin la presencia del Espíritu Santo ni la iglesia en la tierra, porque la iglesia se ha ido ya. Ha sido levantada. Sí, ha sido arrebatada, y ahí va a quedar ya la autoridad. Esos primeros tres años va a ser un tiempo de confusión al inicio, donde se va a decir a lo mejor que fueron los extraterrestres, que fueron secuestrados, que cualquier información para poder quitar el hambre de preguntas que va a tener la humanidad en ese momento, Explicar lo que está pasando. y los medios de comunicación y la especulación que va a rodar, porque mucha gente va a desaparecer. Va a haber millones y millones de personas que ya no habrán desaparecido y no se va a dar ninguna explicación. Accidentes de vehículos cuando los carros quedaron sin chofer, accidentes aéreos donde el avión quedó sin piloto. Como dice la Biblia, uno será tomado, otro será dejado, estarán dos en el campo, estarán dos durmiendo, y todo ese proceso en esos 3 años y medio de inicio es que va a crearse una organización para tratar de arreglar, de acomodar, y ya el mundo está teniendo ya una plataforma para tener ya ese orden mundial ya casi formado, para no más dejarlo a funcionar y ponerlo a funcionar en ese momento, para tratar de que en esos 3 años y medio poder darle un orden al planeta en este tiempo. Sí, entonces analizando lo que encontramos acá en Daniel 9:27, dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este pacto es, por supuesto, el pacto que va a hacer el anticristo con la nación de Israel, para que ya cese el conflicto que hay entre judíos y árabes, pues en el Medio Oriente. Pero luego dice que a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que esta semana está dividida a la mitad. 3 años y medio, ¿verdad? Comienza con la firma, se reconfirma el pacto, ¿verdad? Y a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, él va a demostrar su verdadero carácter y sus verdaderas intenciones. La vez pasada hablamos acerca de la nacionalidad del anticristo, y vemos que nosotros conversamos y llegamos a la conclusión que la persona era judía,
nacido en una tierra que hablamos donde quedamos según Según Daniel, sí, Sí. es una de las divisiones, ¿verdad?, en que se divide el imperio griego. Ujú. Luego, más adelante, en el libro de Daniel lo ubica como el reino del norte, que es lo que corresponde a Siria e Irak, con lo que se quedó y Seleucus. se le llama el asirio. Ajá, pero el origen de él en cuanto a su raza es Sangre. sí, en su sangre es judío. Sí, tendrá que ser para judío. poder cumplirse esta parte aquí, porque él debe ser aceptado por el pueblo judío, por Israel. Tiene que aceptarlo para confirmar un pacto, y en ese pacto van incluidas muchas cosas, por ejemplo, la construcción del nuevo templo de Jerusalén, El tercer templo. donde ya el material que se necesita para ese templo ya está comprado. Ya se dice que ya hasta las cortinas, las famosas vacas rojas, todo lo que la indumentaria y los adornos que ese templo, con la majestuosidad como estuvo en tiempos del templo de Salomón, va a ser de vuelta a ese templo, y ya eso está comprado, ya eso está preparado. Y en esa semana él va a hacer el pacto porque está la mezquita de Omar, que es el templo sagrado de los musulmanes. Lógicamente que no pueden estar allí dos cosas, ¿no? Y eso tiene que ser destruido. No se sabe si en estos tiempos de amenazas, de guerra, de rumores, pudiera ser que pasara algo allí, o está en el pacto que va a hacer para permitir que sea construido en el sitio nuevamente el templo de Jerusalén, y comenzar allí a ver lo que es el sacrificio y la ofrenda nuevamente, como lo hacían en el tiempo de Jesús. Así es, por eso es necesario, ¿verdad?, porque la nación de Israel hubiese resurgido nuevamente en el 48 para poder continuar, ¿verdad?, estas profecías. Porque si no hubiese regresado Israel, entonces ¿a quién iba a perseguir el anticristo? Que persigue la nación de Israel. Ahora, ¿en qué templo se iba a sentar el anticristo como Dios? Si no se construye este tercer templo que tiene que construir Israel. Y por eso Israel es el centro de la profecía. El centro profético, el reloj de Dios, es la nación de Israel. Bueno, entonces, como Israel es el centro de la profecía, este personaje, que es el anticristo o la bestia, va a comenzar su aparición mundial haciendo un pacto dentro de los 7 años de la gran tribulación. Entonces, Pacto que no ha podido lograr ningún presidente. hasta ahora se han hecho, Sí, está se han hecho muchos esfuerzos para la imagen de Clinton cuando se dieron la mano el presidente o el primer ministro de Israel con el de Palestina, y se dieron la mano como creyendo haber logrado una paz en Medio Oriente, pero eso no llegó a nada, ¿no? exactamente. Y por eso ese pacto ha sido, todo presidente que sale de una de estas superpotencias, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, ha querido lograr ese pacto que se consolide, pero no se ha consolidado. No se puede todavía. lograr. Y aquí en ese tiempo, en esos primeros 3 años y medio, es donde eso se va a manejar para lograrlo. Pero al lograrlo luego no dura mucho el Exacto. tiempo. Por eso es interesante ver que el libro de Daniel dice que confirmará, ¿verdad? Se va a confirmar, o sea que ya ese pacto, ya históricamente nosotros sabemos que se ha hecho. El pacto de paz más no se ha podido lograr, no se ha podido cumplir, se ha violado. Pero este personaje va a confirmar ese pacto con la nación de Israel, y a la mitad de la semana pues va a violar ese pacto. Muy bien, ahora vamos a ir uniendo las piezas. En Daniel 9:27 vemos que este personaje, ¿verdad?, sale y se dice que por una semana, o por otra semana, confirmará el pacto, y a la mitad de la semana lo va a violar. O sea, él comienza su aparición desde el comienzo de los 7 años. Pero en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2, allí vamos a ver que cuando se comienzan a desatar los sellos, el primer jinete de los 4 jinetes famosos, ¿verdad?, que tenemos en el Apocalipsis, los 4 jinetes, el primer sello es el jinete del caballo blanco. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 6, 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió
uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ok, vuelvo e insisto, ¿verdad? Estos sellos que nosotros encontramos en el capítulo 6 de Apocalipsis aún no se han abierto. ¿Okay? Estos sellos que tienen el libro del juicio que viene para la tierra, van a comenzar a abrirse una vez que esa semana 70 pues siga su curso con el reloj profético de Dios con respecto a la nación de Israel, porque Israel es el centro de estos juicios también. Se llama en la Biblia el tiempo de angustia para Jacob. Ahora, aquí vemos que comenzando la gran tribulación, que comienza con el primer sello acá, cuando se desata el primer sello, lo primero que vemos acá es un personaje que viene en un caballo blanco. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que este personaje que vemos acá, como el caballo blanco, es el anticristo, que viene en forma de paz. Vemos allí que viene con un arco, pero ese arco viene sin flecha. ¿Okay? El arma que tiene allí es un arco, pero viene sin flecha. Esto nos hace alusión a que este personaje va a comenzar su aparición en el escenario mundial como la persona que viene a traer la solución a todos los problemas que en ese momento tiene Israel y que tiene también el mundo entero. Y lógicamente que el ambiente que él va a encontrar es un ambiente convulsionado y lleno de guerra y enfrentamiento, tanto por las crisis mundial, económica, social, porque imagínense que el Espíritu Santo es quitado, que es el que sostiene la moral en el mundo todavía, y cuando el Espíritu Santo se va con la iglesia, el mundo va a quedar desbordado. La maldad se comienza a desbordar, en falta de amor, donde se dice que los hijos menosprecio por los padres por los hijos. Eso va a ser peor. Si ahorita estamos viendo una situación similar, imagínense después que la iglesia se vaya, que sea el arrebatamiento, lo que llaman el ministerio de la iniquidad. De la iniquidad, por supuesto. Entonces, esto lo vemos también, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, allí se nos explica, ¿verdad?, que hay algo que al presente está deteniendo que el hombre de pecado y el misterio de la iniquidad se desborde, porque ya el misterio de la iniquidad está presente en el mundo. Dice, hasta ahora hay algo que lo detiene hasta que a su vez eso sea quitado, ¿verdad? Allí se refiere, eso que va a ser quitado, por supuesto, se refiere al Espíritu Santo, y lógicamente que la iglesia está presente a través de la iglesia sí. Acá. Entonces, mientras la iglesia no sea quitada de este mundo, el anticristo no puede manifestarse. Y eso va a ocurrir en el arrebatamiento, ¿okay? El arrebatamiento de la iglesia. Ahí estamos los santos de la iglesia siendo ya arrebatados, y allí entonces comienza la gran tribulación con este primer sello, que es el anticristo. Entonces vemos que el anticristo aparece desde el comienzo de los 7 años. Como caballo blanco. O sea, caballo blanco. Hay gente especulando diciendo que en este tiempo ya los caballos salieron. Y predicadores que yo he escuchado que ya están especulando eso, ¿no? Diciendo esto sin conocer verdaderamente los tiempos que maneja el Apocalipsis o la palabra. Hay otra cosa que también confunde, que el caballo blanco también es Cristo. Sí, también. Sí, es muy diferente al caballo blanco que vemos al final del capítulo de Apocalipsis. Vamos a ver aquel que tiene el muslo. Sí, y la espada que tiene, este no tiene una espada, este tiene un arco. Es mucha diferencia que vemos allí, con respecto a este caballo, ¿verdad? Que vemos acá en Apocalipsis. Entonces, el anticristo aparece al comienzo de los 7 años, ¿verdad? Pero él va a gobernar totalmente a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de los 3 años y medio, tal cual como dice allí. Entonces, el tiempo de gobierno va a ser 3 años y medio. Sí, pero va a aparecer desde el comienzo de los 7 años. Sí, donde su inicio va a reflejar paz, va a reflejar un poco de tranquilidad, y luego va a romper, va a violar el pacto y va a ser pues desastre, y va a comenzar pues su propia obra, su propia operación del mundo. Muy bien, entonces vamos avanzando y vamos a pasar ya al último punto, viendo lo que el anticristo va a hacer o la bestia va a hacer. Una de las cosas que dice el versículo 7, por ejemplo, que tiene que ver mucho con esas posiciones, ¿verdad? De que si ya estos sellos ya se comenzaron a abrir y la iglesia pasa por esos sellos, ¿verdad? Que son las 3 posiciones.
pretribulacionismo, midtribulacionismo y posttribulacionismo, ¿verdad? La Biblia nos enseña claramente que la iglesia no pasa por la gran tribulación, por eso estos sellos todavía no se han abierto. Ahora, cuando vemos lo que el anticristo hace, fíjense lo que dice, por ejemplo, el versículo 7 del capítulo 13 de Apocalipsis. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, aquí la pregunta que surgiría, ¿verdad? Esos santos que el anticristo va a perseguir, ¿quiénes son? Son la iglesia. Porque entonces allí muchas personas dicen, no, la iglesia pasa por la gran tribulación porque allí dice que va a perseguir a los santos. Y se asocia con lo que dice otra parte de la Biblia, que somos santos, somos un pueblo escogido, Nación santa. nación santa. Exactamente. Claro, esto pasa por no comprender que en la Biblia encontramos varias compañías de santos dentro de la Biblia. Y una de ellas pues es la iglesia. Pero si nosotros, ¿verdad?, creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de los 7 años, entonces, ¿a qué santos se refiere allí el Apocalipsis 13:7 cuando dice que va a perseguir a los santos? En otra parte que lo va a vencer y lo va a matar. O sea, ¿a quién se refiere allí? Entonces vamos a ver allí quiénes son esos santos, porque por supuesto no puede ser la iglesia, ya la iglesia ha sido arrebatada. Y dice que en Cristo somos más que vencedores, y ahí eso también sirve. Bueno, imagínense. Entonces, aquí vamos a ir viendo quiénes son esos santos. No son la iglesia, no son la iglesia. Otro punto que ya dijimos al principio es que en la gran tribulación todavía sigue existiendo la posibilidad de salvación. Lo vemos en la predicación de los 144,000 sellados, ¿verdad? De los 2 testigos que vemos allí en Apocalipsis, donde van a predicar el Evangelio, y va a haber un despertar espiritual allí. Por supuesto que no va a ser las mismas condiciones que tenemos ahorita, ¿verdad? Lógicamente van a tener que dar su vida si de verdad van a creer en Jesucristo, porque el anticristo les va a perseguir. Entonces vamos a corroborar aquí mismo en Apocalipsis que esos santos a los que el anticristo persigue en la gran tribulación los vamos a ver en 2 ocasiones acá en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 6, en el 5º sello aparecen en el cielo unas almas. Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Vamos a leer lo que dice allí. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ok, aquí vemos en el 5º sello que en el cielo aparecen bajo el altar almas. Estas almas estaban reclamándole a Dios. Y en su reclamo dice, pues, Señor, ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre? Porque allí la palabra que se utiliza que fueron muertos, es que fueron muertos brutalmente. No vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. En otras palabras, los asesinos de estas almas para ese momento todavía estaban en la tierra vivos. Impunes, porque estos son los mártires de la gran tribulación, son los primeros muertos a los que el anticristo va a perseguir dentro de los 7 años de la gran tribulación. Ya la iglesia no está aquí, no podemos ser la iglesia, pero en la gran tribulación va a seguir habiendo salvación, pero van a tener que dar su vida. Es lo que se llama la salvación por sangre. La primera, la salvación por gracia, que es la que estamos viviendo en estos tiempos antes del arrebatamiento de la iglesia. Por eso lo decimos a los amigos que de repente están escuchando o los que están viendo esta enseñanza, la oportunidad que tenemos ahorita de
poder predicar el Evangelio y poder también recibir a Cristo como Salvador, porque es la oportunidad de ser salvo por gracia y ser arrebatado juntamente con todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo en este tiempo que ya está cercana, porque ya las evidencias dicen que bueno, ya falta muy poco tiempo para el arrebatamiento de la iglesia y la ida de la iglesia. Si no, quedarán para ese tiempo que es por muerte y serán perseguidos y serán matados brutalmente por el anticristo y por todo ese gobierno satánico que va a imperar en esos 3 años. Y tendrá esos 7 años. restricciones de muchas cosas, alimentos, Sí, negocio, fíjate, sí. o sea, una serie de cosas Que nada comparado con lo que estamos viendo hoy en día aquí en Venezuela, ¿no? Nada comparado no con puedes eso. comprar, no Así puedes es. vender, no puedes dar una serie de cosas que... Bueno, allí más adelante, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 9, en adelante, allí vamos a ver otro grupo de personas que llegan al cielo dentro de este periodo de la gran tribulación. Allí tenemos que se dice que llega una gran multitud que se ve en el cielo. Apocalipsis 7, 9 al 14. Vamos a ver qué nos dice allí. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Muy bien, hasta ahí está bien. Este pasaje, ¿verdad?, se ha utilizado para decir y para afirmar que la iglesia realmente pasa por la gran tribulación, y esta gran multitud que se ve en el cielo es el momento del arrebatamiento, donde toda lengua, tribu y nación llegan en el cielo. Pero hay unos aspectos que debemos estudiar, ¿verdad?, de estos pasajes, que nos afirman que realmente hay una gran diferencia entre la iglesia y estos santos que llegan al cielo en el periodo de la gran tribulación. Una de ellas es la palabra vestiduras blancas. En el griego hay 2 palabras para referirse a las vestiduras. Una es estolé, que se refiere a una túnica larga, y la otra palabra es himation, que se refiere a una capa, o sea, además de la túnica, una capa, lo que cubre la vestidura. Ahora, tanto los mártires del 5º sello como la gran multitud que se ve en el cielo en el capítulo 7, la palabra que se utiliza es la palabra estolé, o sea, que tienen túnicas largas. En cambio, en el Apocalipsis, por ejemplo, el mensaje de las 7 iglesias, que se promete vestiduras blancas, los 24 ancianos que vemos en el cielo, se dice que tienen no estolé, si tienen himation. O sea, siempre cuando se refiere a la iglesia, se hace una diferencia de las vestiduras entre estolé y himation, y la vemos allí. La otra objeción es que todos los que aparecen en el cielo vienen de la gran tribulación. Ahora, si es la iglesia, aquellos que han muerto en el pasado, y son parte de la iglesia, porque en el arrebatamiento también en la resurrección. Sí, los muertos en Cristo Los muertos en resucitarán Cristo. primero. Entonces, no concuerda, porque toda la gran multitud sale de la gran tribulación. En cambio, la iglesia no todos. Si fuese que se quedara la iglesia para la gran tribulación, entonces unos no pasan por Como la dice tribulación. Pablo, no todos seremos arrebatados. Exactamente. Entonces hay una gran diferencia acá. Estos son los santos de la gran tribulación. Y por último vamos a Apocalipsis 20 y vamos a ver la diferencia allí
entre la iglesia y los santos que se convierten en la gran tribulación, que aún allí no han resucitado, porque esta palabra estolé se refiere a las personas que no han resucitado. Se le ven al cielo, son almas, pero tienen otro tipo de vestiduras. En Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora, ¿a quiénes se les promete en la Biblia que van a juzgar? A la iglesia. ¿Quiénes van a sentarse en tronos? La iglesia. La iglesia. Y dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron. O sea, allí vemos la diferencia entre los que ya están resucitados, que es la iglesia, y aquellos que van a aceptar a Cristo en el periodo de la gran tribulación, que todavía no están resucitados. Que al final de la gran tribulación es que van a resucitar, como se ve allí, y vivieron en el tiempo de los 1000 años. Cuando ya vamos a entrar al milenio. Es que van a tener vida. Exactamente, cuando ya vamos a entrar al milenio. Dice, y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Okay? Y este grupo, ¿verdad? Se le llaman decapitados. Los decapitados. ¿Verdad que sí? Ahora, es interesante ver que la única religión en el mundo que utiliza la decapitación se llama el Islam. El Islam. Y esto nos habla de ese trasfondo religioso, de esa unión religiosa que va a tener el anticristo. Y los muertos en el Apocalipsis se le dice que son decapitados. O sea, no son arrebatados. Esta gran multitud que vemos allí, que al final se ve que resucitan. Entonces hay una gran diferencia entre la iglesia y los santos que vemos allí en el Apocalipsis. Estos son los santos que persigue el anticristo. Entonces, creo que está bastante claro, ¿verdad? Lo que el anticristo, esa bestia va a hacer en ese tiempo de gobierno. Y la Biblia nos aclara bastante el tiempo y lo que va a hacer. ¿Y quiénes son esos santos? No son la iglesia. Son los que se van a salvar en la gran tribulación. Por eso es importante, querido amigo, que nos estás escuchando, que aceptes al Señor en este tiempo. Este es el tiempo más importante para ti. No esperes a que seamos arrebatados y tengas que dar tu vida, porque eso no va a ser nada fácil en la gran tribulación. Sí, ni siquiera la idea, ¿no?, de pasar o esperar la gran tribulación para ser salvo, ¿verdad? Imagínese usted, si uno todavía dice, el Señor allí en Juan, ¿verdad? Dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción. Imagínese si para nosotros esta aflicción es dura, ¿cuánto más duro será el periodo de la gran tribulación? Sí, el tiempo de tener que huir, correr con familia, de ver a sus familiares morir. Y no es fácil. O la familia ver morir sí, para dejarse sellar. Porque ahí se habla del sello, ¿no? Causa, si se te van a morir tus hijos, si no te sellas, te vamos a decapitar a tus hijos, a tu esposa. O sea, es una situación tan terrible. Doctor, y créanme con todo, ¿no?, nuestro espíritu, nuestra intención, que no es meter miedo, infundir miedo, es lo que realmente dice la Biblia, ¿no? Y ojalá pues pudieran todos leer el Apocalipsis, ¿no?, y ver que todo esto está acá en el Apocalipsis. Y esto está pronto. La operación del anticristo. Pronto a suceder. Ya las señales ya están casi marcadas y ya estamos llegando al tiempo del arrebatamiento de la iglesia. En cualquier momento nos vamos. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite a nosotros pues poder llevar esta información a muchas personas que puedan tener la oportunidad de ver, ¿no?, esta conferencia, esta charla, y que puedan reflexionar, ¿no?, sobre su condición y sobre lo que espera, ¿no?, el acontecimiento que han de ocurrir si las personas mueren sin Cristo como Salvador de su propia vida. Ok, terminamos. Bueno, fue un placer entonces poder compartir con ustedes este tema y nos veremos la próxima oportunidad.